EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta, consumidor, despierta, porque en este momento damos inicio al programa líder de los consumidores, el programa del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, CONADECO. Señores, nosotros estamos transmitiendo desde esta EN Televisión, lo que tienes que ver, por todos los cables nacionales, satelitales y por los cables locales de la mayoría de las provincias. En Claro, estamos en el 31, Altice, Tricón y Aster en el 33, Telecable Central Cibao 31 para todo el Cibao Central, para San Juan de la Maguana, Telecable San Juan en el 31, para Elías Piña en el 31, Montecristi, Dajabón, Loma de Cabrera, Partido 31 en Santiago Rodríguez en el Cable Nuevo, en San Pedro de Macorís, en San Cristóbal, en todas partes. Crecemos, señores, crecemos como crece EN Televisión, que se ha afianzado en el punto donde muchos quisieran estar. Y crece, crece, crece cada día. Para Nueva York, Estados Unidos, en el 1014 HD de Telecable América. Y en la internet, en tiempo real, para todo el mundo, www.entelevisión.com. Agradecemos la sintonía que nos ha reportado Aristóteles Ramírez Báez desde Nueva York, quien es nuestro representante en los Estados Unidos. Y tiene un club, tiene un fan club de Despierta Consumidor allá en Estados Unidos, en Nueva York, donde sintonizan nuestro programa y nos hacen sugerencias, nos dicen cómo anda la cosa por allá. Mañana vamos a tener un reportaje en vivo en la voz de Aristóteles Ramírez Báez, que nos va a hablar desde allá directamente, porque hay algunos temas que son importantes que nosotros queremos que ustedes los conozcan. Bien, en este día yo quiero hablarle de varios temas. Mucha lluvia, esta mañana tormentas eléctricas, muchos rayos, muchas cosas, pero el rayo que dañó la planta aquella, ¿cuándo fue que cayó? Que hubo un rayo que cayó encima de una planta eléctrica de estas y entonces creo que fue el generador que le cayó, que es rayo más inoportuno. Nos ha sacado una planta de 300 megas. ¿Sería un rayo o sería Punta Catalina? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos rayos? ¿Un rayo natural producido por una tormenta eléctrica? ¿O un rayo de Punta Catalina que creó una tormenta sin electricidad en el país? Hay que ver, porque aquí las cosas ya hay que desarroparlas para que puedan airearse. El pueblo dominicano no puede seguir aguantando apagones porque a otros les dé la gana de estar conspirando contra el país. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Esta gente cada vez que ven sus intereses afectados para presionar, comienzan unos a decir unas cosas, otros a hacer otras y realmente el servicio que prestan entonces lo atomizan, lo colapsan para que el pueblo lo sufra. Si van a hacer una huelga los maestros por salario,
inmediatamente paran la docencia y los niños son los que sufren, la educación. Si Fenatrano o Fenatrado quieren aumento de pasaje o algunas canonjías de esas que están pidiendo ahora, como son subsidios y más subsidios y cosas por el estilo, paralizan el transporte, paralizan los muelles, paralizan las fábricas y entonces el pueblo que sufre. Las avenidas las entaponan para que nosotros, además de los tapones tradicionales, pues tengamos que tirarnos también esos tapones infernales que ellos provocan con sus camiones, pero son los chicos malos y entonces a ellos hay que permitirle todas esas vagamunderías porque tendrán su poder. Entonces, con la generación eléctrica, como Punta Catalina viene, se avisora, la van a prender una de sus plantas, ya próximamente se van a sacar unas 10 plantas obsoletas, onerosas, plantas que no se pueden mantener encendidas porque son más caras, es la energía más cara del mundo. Eso van para afuera. Entonces, agarran 10 plantas y las sacan, 7 plantas eléctricas, las sacan del circuito, la pagan por mantenimiento, porque si yo cuánto, ahora le cayó un rayo a una. Entonces, yo quisiera saber si realmente al país le están haciendo algún tipo de chantaje o de boicot. Nosotros hemos estado desde un principio con Punta Catalina. No hemos recibido nunca ni siquiera un anuncio del gobierno, porque el gobierno a nosotros no nos da ni siquiera un miserable anuncio para podernos mantener. A Conadeco no le dan un miserable peso para poderse mantener. Pero nosotros, por encima de esas mezquindades está el país. Y nosotros somos dominicanos, que nos duele nuestro país, y Punta Catalina, quiérase o no, es una realidad que va a resolver, va a venir a resolver muchos problemas con el suministro de energía eléctrica, en el costo al consumidor y con el cese de apagones. Porque si sumamos estos 740 kVA a los que ya tenemos instalados en las presas, en energía eólica, en diferentes tipos de producción de energía, más la que producen algunas plantas con gas natural y con otros tipos de combustible y carbón también, porque recuerden que aquí hay varias plantas a carbón más en el país, incluso algunas que datan de hace 30 años o más, y están ahí produciendo. Entonces, si nosotros como país logramos producir energía más barata, constante, energía que va a venir a suplir esa necesidad y va a bajar los costos. Si la energía baja, señores, es como el transporte de Fenatrado. Si bajan ese transporte y si baja la energía, el consumidor va a recibir un gran alivio. ¿Por qué? En primer lugar, va a pagar menos por el uso de la electricidad que consumimos en los hogares. Eso sería un gran alivio. Pero también la industria, el comercio, se va a ver en forma más desahogada, porque le va a bajar la factura eléctrica, va a bajar, entonces los productos que ellos mandan al mercado van a ser elaborados con máquinas que van no a consumir menos, pero sí a consumir energía más barata. Es decir, que nosotros ganamos por todas partes. Los consumidores ganamos con Punta Catalina. Y ojalá hagan otra Punta Catalina por ahí en algún sitio para que el país se libere definitivamente del lastre de los apagones. Ojalá hagan otra Punta Catalina, señores. Es el proyecto más grande que se ha establecido desde un gobierno y ha generado tantas cosas que nosotros a veces hasta nos avergonzamos ante las cosas que dice la gente sin saber de lo que está hablando. Nosotros sí sabemos que estamos hablando, que el consumidor se va a beneficiar.
que el país se va a beneficiar y que todas las cosas con un país iluminado, con un país prendido, con un país con electricidad, las cosas van a funcionar mucho mejor para beneficio de todos los dominicanos. Sin embargo, los torpederos de siempre ahora están sacando diferentes temas. Ustedes ven algunos cabezas de importantes sectores de producción, industriales y eso, hablando cosas, diciendo cosas, exigiendo cosas que realmente a veces viniendo de esos sectores hasta espantan. Nosotros, como asociación de consumidores, que no tenemos compromiso con ningún partido político ni con ningún sector político del país, sino con el pueblo dominicano, que es al que nos debemos. Nosotros tenemos que defender todo lo que venga bueno para este país, así como hemos defendido las relaciones con China, porque sé que van a traer muchas cosas interesantes, va a haber un cambio fundamental a partir de esas relaciones en el país, en la economía, en la producción. El país va a cambiar. Entonces tenemos que apoyar lo que va a cambiar, lo que no va a ser mejor. Todas esas cosas nosotros tenemos que sopesarlas y apoyarlas como dominicanos que somos. Señores, vámonos a una pausa y regresamos en breve. EN Televisión, lo que tienes que ver. Todo comienza con esfuerzo, honestidad y compromiso. Pero esta historia no tiene un héroe, tiene muchos. Y junto a Milex, cada dominicano crece sin parar. Crece sin límites, crece con todo. República Dominicana crece con Milex. Geopolítica, un programa que analiza la actualidad dominicana y el mundo con una visión global de los acontecimientos. Nelson Encarnación te trae Geopolítica. Los enemigos nunca van a hablar bien de uno, por lo tanto eso no cuenta. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Meridiano. Noticias, comentarios, entrevistas y más. Con los periodistas Félix Reina, Freddy Sandoval y Dani Alcántara. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por EN Televisión. El poder de la gente. Para que sean ellos, o sea, los diputados, que decidan el destino. A las 5 de la tarde inicia El Poder de la Gente, con un equipo de comunicadores que les presentarán las noticias actualizadas, comentarios independientes y entrevistas sobre temas controversiales. De lunes a viernes por EN Televisión, lo que tienes que ver. Espere EN con tu pueblo. Transmisión desde todos los puntos del país. Comunidades activas, su cultura, sus logros, quejas, reclamos, sus figuras más importantes y el clamor ciudadano. Un día para conocer tu tierra desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Transmitido por EN Televisión para todo el país y Canal América para los Estados Unidos. Solo aquí, por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta Consumidor continúa con ustedes en esta mañana
Y aquí recibimos la grata visita del profesor Iván Ernesto Gatón Rosa. Hablar de este insigne profesor, nuestro amigo, es hablar de una persona que yo pienso que tiene los mayores conocimientos en geopolítica, en política mundial. Es un máster. Es licenciado en Derecho con maestría en estudios diplomáticos, se graduó summa cum laude, y diplomado de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Derecho Internacional y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con una dilatada experiencia en comercio internacional a través de funciones ejecutivas desempeñadas en el Centro Dominicano de Promoción de las Exportaciones, CEDOPEX, hoy CI, República Dominicana. Ha realizado múltiples estudios estructurales especializados en la República Popular de China, la República de China, Taiwán, en Argentina, Chile, Holanda, Alemania, Reino de España, entre otros países, sobre comercio internacional, exportaciones y promociones. El profesor Gatón es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe y embajador docente del Instituto Especializado en Formación Diplomática y Consular Eduardo Latorre Rodríguez, INESDIC. Imparte maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Católica Madre y Maestra de la Tercera Edad y Católica de Santo Domingo. Docente del Diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la Maestría de Defensa y Seguridad Nacional. Es autor de los libros Agricultura Orgánica en la República Dominicana y en los mercados internacionales, Agricultura Orgánica, Organización de Estados Dominicanos y la aplicación de principios de Estado democrático. El cuaderno diplomático, el Islam, sus principales características e importancia, así como de una apreciable cantidad de artículos sobre política internacional, exportaciones, comercio, globalización, biotecnología, subsidios, mercados étnicos y otros temas relevantes. Profesor, usted acaba de poner en circulación este su libro, ¿no? Sí, el más reciente. El más reciente de los libros. El anterior es este, sobre China. Este ya tiene un año y pico. Ah, ok. Y este libro. Sí. Este aquí donde usted presagió lo que iba a pasar con las relaciones chinas en América y en otras partes del mundo. Sí, porque es un trabajo donde hacemos un análisis desde la perspectiva geopolítica y conociendo un poquito la cultura china, la forma en que los chinos tienen la estrategia de Sun Tzu, que es el gran estratega, un chino que sirve de referente por la sabiduría. De hecho, sirve como referente para von Clausewitz, el gran estratega militar alemán y que es un referente en la cultura occidental. Lo único que von Clausewitz es del siglo XIX y Sun Tzu es del siglo V a.C. Entonces, viendo estas estrategias de cómo los chinos funcionan, los chinos como una civilización tan antigua, tan dilatada en la historia de la humanidad, han venido manejándose y simplemente tratando de compartir con la gente lo que hemos podido reflexionar, lo que hemos podido investigar en distintos viajes a China, estudiando allá, recorriendo gran parte del territorio chino, desde el norte en la frontera casi con Corea del Norte, allá donde estaba Puerto Arturo, que fue en su momento una zona de influencia rusa, sí, hasta la zona de Xiamen, lo que anteriormente era el puerto de Amoy, al igual que Formosa. Entonces, en este trabajo compartimos con los amigos que les interesa el tema, siempre se lo damos a los estudiantes en versión electrónica, porque los libros no son una forma de hacer acumulación originaria de capital, como dirían sus amigos marxistas, sí, porque la gente realmente, los libros entienden que es para que se los regalen, y los libros siempre son muy caros. Una cartera no es cara, una ropa no es cara, pero los libros siempre son caros. La gente coger prestado para comprar cualquier otra cosa, menos un libro.
Entonces los libros siempre lo que hacemos es, de una forma u otra, ponerlo a la disposición de la gente, un costo mínimo, y luego que salimos de lo que son los costos de la producción del trabajo, porque esto requiere incluso el diseño de una portada, la diagramación, publicar un libro es un costo fuerte. Entonces, pero de todas formas casi todos mis libros yo los comparto con los estudiantes gratuitamente, se los envío en versión electrónica. Okay. La mayoría de mis libros también yo los tengo colgados en las redes. Las redes, para que todos podamos nutrirnos de esos conocimientos. Profesor, recientemente el país ha establecido unas relaciones con China, la República Popular China, que había digamos que unas relaciones bajo tierra, ¿no? Porque aquí el comercio chino se ha expandido, hay un comercio real, incluso aquí hay plazas enteras que son plazas chinas, ahí ya tenemos una ciudad china aquí en Santo Domingo. Sin embargo, no existían esas relaciones porque habían presiones, porque el país tenía relaciones normales con Taiwán, con la República China de Taiwán. Se ha producido el corte y el amarre. El corte con Taiwán y el amarre con China continental. Entonces, eso ha traído mucho escozor en las relaciones internacionales del país, inclusive los Estados Unidos. No le ha gustado para nada esa apertura de relaciones con China. Y se ha hablado muchas cosas. Usted que conoce el tema a cabalidad, ¿cómo usted ve el futuro de estas relaciones con China? El futuro de las relaciones siempre van a ser promisorias, más aún cuando China está desarrollando el más gigantesco proyecto de inversión en infraestructura para dinamizar el comercio mundial luego de la caída de las economías occidentales en el año 2008. Los chinos vieron cómo sus exportaciones comenzaban a mermar. Y de ahí viene un proyecto en el 2013 que el presidente Xi Jinping lanza en Astana, la capital de Kazajistán, y es el proyecto de la Ruta de la Seda, sí, y la franja de la Ruta de la Seda. Los chinos dicen, bueno, si nosotros somos la fábrica del mundo, y para que una fábrica lleve sus productos, vamos nosotros a invertir en infraestructura, en ayudar a que esas empresas no quiebren en esos países, porque si quiebran, ¿quién me compra? Sí. Mejor yo voy e invierto. Y la locomotora de la economía del planeta soy yo. Solamente mi población representa el 20% de la economía mundial. Y no estamos en la era de la Guerra Fría, hay que entender la época en la cual vivimos. Nosotros no nos vamos a enfrentar en una guerra, porque si nos vamos a una guerra, todos perdemos, porque el nivel de interdependencia de la economía mundial solamente aguanta enfrentamientos en pequeñas zonas del planeta. Bueno, nos enfrentamos aquí en Afganistán, un enfrentamiento aquí en Siria, otro aquí en Yemen, pero nunca un enfrentamiento entre grandes potencias. Creemos que lo que es la destrucción masiva asegurada está dada en el enfrentamiento económico entre esos países, si se da. Es decir, ese enfrentamiento bélico sería perjudicial para los intereses económicos de todos los países, porque en este caso usted diría, los chinos tienen que enfrentarse a Estados Unidos, pero ¿cuál es el principal aliado comercial de Estados Unidos y quién le compra los bonos del tesoro? Son los chinos. Sí. Y hablábamos, y usted refería Taiwán, pero Taiwán es el gran inversor de China. Son enemigos políticos, pero Taiwán tiene invertido $800 mil millones en China. 800 mil millones de dólares en China. Es decir, Taiwán aquí no tenía invertido $1.000 millones. Sin embargo, en China tenía invertido 800 mil millones. Y yo les decía a mis amigos taiwaneses, en visitas que hacía allá, y yo le decía, señores, pero si República Dominicana es tan estratégico, inviértanle $5.000 millones.
Sí. Pero los taiwaneses tenían un fondo o tienen un fondo y de ese fondo ellos sacan unos intereses en dólares y de ahí le dan a Centroamérica, a los países de Centroamérica y a República Dominicana cuando estaban ahí. Es decir, que no era que lo sacaban del... Sí, le dan de lo que se gana. De lo que se ganaban. Entonces, hay que ver cómo China ya tenía, como usted decía, a pesar de no tener relaciones diplomáticas con República Dominicana está importando 2.000 millones de dólares desde China. Desde China. Nosotros sí tenemos, y esto hay que ser honesto, hay que estudiar el mercado chino. Muchos de nuestros productos no van a competir en China porque tenemos al lado de China países como Filipinas, países grandes, es decir, Filipinas tiene 80 millones de habitantes. Solamente Manila tiene más habitantes que República Dominicana. Sí. Tenemos países como Indonesia. Indonesia, de un lado a otro, entre Java y Sumatra, usted hace 2.000 kilómetros, sí, claro, porque son países muy grandes. Tenemos Laos, Camboya, Vietnam, es decir, países que pueden producir lo que nosotros podemos exportar. Países que van emergiendo en su economía. Los países que son los que están haciendo las más grandes clases medias del mundo. Sí. Ahora mismo, los países donde está creciendo la clase media de forma más exponencial es en Filipinas y en Vietnam, increíblemente. Entonces, República Dominicana sí puede con nichos de productos orgánicos, porque los nichos son importantes y los chinos cada vez más se están sofisticando. Por ejemplo, están dejando no de consumir té, pero están consumiendo café, algo que no es de la cultura china. Sí. Entonces, el café orgánico ya de República Dominicana tiene un nicho. Lo sé, en la zona de Taiwán lo tiene y efectivamente lo tendrá en China popular. Hay otros productos más que evidentemente podemos buscar la forma de que lleguen a China, tomando en consideración los costos de transporte, la lejanía. Estamos hablando del lejano oriente, que hay que cruzar por el canal de Panamá, pagar el peaje del canal, todo esto incrementa los costos. Cruzar el Pacífico. Cruzar todo el Pacífico. Pero un elemento importante, y lo demuestra el hecho de que vamos a tener este fin de semana la visita de Wang Yi, que es el canciller chino, es que la ubicación geográfica de República Dominicana es una ubicación envidiable, y que República Dominicana, los chinos que necesitan invertir su dinero, puede ser objeto de grandes inversiones chinas para tenerlo como punta de, digamos, de lanza para llegar a mercados centroamericanos, al norteamericano y al europeo. Muy bien. Vámonos a una breve pausa y retornamos en breve conversando con el profesor Iván Ernesto Gatón. Adelante, señor director. EN Televisión, lo que tienes que ver. Todo comienza con esfuerzo, honestidad y compromiso. Pero esta historia no tiene un héroe, tiene muchos. Y junto a Milex, cada dominicano crece sin parar. Crece sin límites, crece con todo. República Dominicana crece con Milex. Geopolítica, un programa que analiza la actualidad dominicana y el mundo con una visión global de los acontecimientos. Nelson Encarnación te trae Geopolítica. Los enemigos nunca van a hablar bien de uno, por lo tanto eso no cuenta. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por EN Televisión, lo que tienes que ver. Todos los domingos, temprano en la mañana, Precisando con Luis Miñoso. Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Comentarios, análisis y entrevistas. Es la lectura que yo le doy desde este lado. Domingos de 9 a 10 de la mañana, solo por EN Televisión. Lo que tienes que ver. Cara o cruz. Analizaré junto a ustedes la encuesta que publicó Justo, sincero. A todos los partidos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, con Fernando Ramírez. Cara o cruz. Solo por EN Televisión.
lo que tienes que ver. Hola amigos, Carmen Martínez con un avance de noticias. La Oficina Nacional de Meteorología informó hoy que durante gran parte del día lloverá producto de una vaguada. Expresó que se esperan aguaceros dispersos y tormentas eléctricas ocasionales, especialmente en las regiones este, noreste, sureste de la Cordillera Central y la zona fronteriza. Para saber más detalles de estas y otras informaciones, sintonice nuestra primera emisión de noticias a la 1 de esta tarde, como siempre, por aquí por EN Televisión. Espere EN con tu pueblo. Transmisión desde todos los puntos del país. Comunidades activas, su cultura, sus logros, quejas, reclamos, sus figuras más importantes y el clamor ciudadano. Un día para conocer tu tierra desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Transmitido por EN Televisión para todo el país y Canal América para los Estados Unidos. Solo aquí, por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Consumidor continúa con ustedes en esta mañana en un programa fuera de serie con una persona que sabe de política internacional, es un maestro, y nosotros orgullosos de tenerlo por acá, el profesor Iván Gatón, quien nos está dando una cátedra de lo que son las relaciones perdón, con China y la geopolítica mundial. Profesor, la globalización, que es un tema que se ha venido tratando acá, la globalización de la economía y de todas las relaciones. El mundo se ha globalizado, pero se ha venido dando un fenómeno como que la economía se ha ido sectorizando en bloques. O sea, ya no es una economía global completa, sino que ahora están los bloques económicos que están trabajando cada uno por sus intereses. Sí, lo que sucede es que lo que se llama la globalización es el proceso que podemos ubicar en el periodo de los descubrimientos, como son mal llamados. Sí. Es decir, en el siglo XVI. Ahí esa es la primera fase, porque al ocupar en el 1453 con Mehmed II a Constantinopla, los turcos, se cierra el paso de acceso por el Bósforo, que era el que permitía entonces la relación de los países europeos con los países del Asia, la ruta de las especias. Esto es lo que da paso a que tengamos un mundo en el cual ya no era el señor feudal. Ahí comienzan las bases de lo que es el mercantilismo. Claro. Entonces ya luego vemos que llega ese colonialismo que coloniza todo el planeta, y en el siglo XX tenemos ya el proceso completo de imperialismo, que se distingue del colonialismo porque en el colonialismo se tenían los ejércitos de las metrópolis, y a los dirigentes que eran los que iban a gobernar, pero ya con el imperialismo lo que tenemos es a tener gente de esos países y hacerles creer que son independientes, cuando nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango. Somos los que decidimos quién es que va a ser presidente, quién es que va a ser primer ministro, porque nosotros manejamos la economía. ¿Y qué es lo que se va a hacer? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Pero esa globalización, en sentido general, se da a partir del muro de Berlín en el 1989, y sobre todo con la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que eso fue en el año 1991, cuando sustituye a Mikhail Gorbachev Boris Yeltsin, todo el proceso de lo que había sido la glasnost y la perestroika. Llega entonces la Organización Mundial de Comercio, aquí para un poco dirigir lo que traía los problemas en el mundo, que es el tema comercial. El mundo
en bloques se va formando, por ejemplo, en el Caribe, el CARICOM. La Unión Europea da el primer ejemplo con lo que es la Comunidad del Acero y el Carbón entre Francia y Alemania. Luego esto termina siendo la Unión Europea, lo que había sido la Comunidad Económica Europea. Ahí vemos que tienen hasta un parlamento, el libre tránsito de las personas. En el Asia vemos que está el ASEAN. Pero la realidad es que la integración de las economías del planeta dio al traste con la desintegración de la producción. Es decir, o sea, de la producción local. De la producción, es decir, cualquier producto que se produce en el planeta tiene elementos de otro país y para maximizar la producción del mismo, si me sale más barato hacer esta parte en China, la hago en China, y si la otra parte me sale más barata hacerla en Vietnam, la hago en Vietnam. Es lo que ocurre con algunos carros. Y después las ensamblo. Pero el dueño de esa empresa y donde se maneja lo que sería el cuartel general está en Estados Unidos. Entonces, ya tenemos un mundo donde hay un nivel de interdependencia que, aunque se hable de bloques, la realidad es que el mundo ya es interdependiente. Por eso es que ya la geopolítica que ha dado esa integración de la economía mundial cambió las relaciones internacionales, cambió las relaciones económicas del mundo. ¿Por qué? Porque todas las economías están ligadas. Por ejemplo, una medida que toma el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que es un hombre de tendencia un poco fundamentalista islámica, de que el Banco Central de Turquía tiene que tomar medidas que vayan acorde con el Islam. En el Islam no se puede usar la usura. Eso está prohibido en el Islam. ¿Qué sucede? Eso ayuda a devaluar la lira turca, además de otros elementos. Pero eso afecta a Argentina. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque Turquía es el país donde Europa hizo grandes inversiones, porque tiene mano de obra más barata. Turquía es el único país que tiene su territorio, una parte en Europa, al cruzar el Bósforo, lo que es la Tracia, y la otra parte en Asia, que es la que está en la Anatolia. Y esa Turquía, con todas esas inversiones, los europeos, al venir la devaluación, ven afectados sus intereses porque el segundo socio del BBVA de España, ¿cuál es? Es Turquía. ¿Cuántos tienen prestado allá? 100,000 y pico de millones de dólares. En Turquía. En Turquía. Entonces, eso afecta para que el BBVA mañana salga a prestarle algo a Macri. Claro. Es decir, los niveles de interdependencia que tiene la economía del planeta son tales que cualquier asunto que suceda en un lugar se refleja en todo el orbe. Por muy lejos que esté. Por muy lejos que esté. Así que, como usted decía, se formaron bloques. Pero ya todos, de una forma u otra, estamos vinculados. El planeta, con la forma no solamente en la cual son interdependientes las economías, sino con ese gran salto que fue el de la World Wide Web. A partir de 1992, la WWW, que es la Internet, que permite voz, video, data, la transformación que tuvo el planeta en términos de comunicación dio una sociedad global. Entonces, esta sociedad global, donde estamos en contacto en vivo con alguien que se encuentra a 10,000 millas de distancia a través de WhatsApp, por ejemplo. Este programa pueden estarlo viendo en China, porque estamos en la internet en tiempo real. Entonces, eso cambia. Sí. Es decir, ya usted no tiene la manipulación a través de un medio en específico, porque ahora cualquiera puede, un youtuber puede tener más seguidores que alguien que esté en CNN, por ejemplo. Sí. Entonces, es un mundo que ha tenido en apenas 20 y pico de años más cambios que lo que tuvo la humanidad desde el Pleistoceno hasta finales del siglo XIX. Es decir, que cuando se forma la flora y la fauna actual, hasta finales del siglo XX,
la humanidad no había tenido cambios tan grandes. Mire, es tan así que estamos viendo un cambio en el mundo tan grande que países del África ahora están produciendo una gran cantidad de clase media y se han convertido, gracias a que China necesita materias primas, porque China tiene un problema de que tiene demasiados habitantes, no tiene suficientes terrenos cultivables, apenas un 15% de la superficie de China es cultivable, la otra es prácticamente desierto. Pero ¿qué hace China? China invierte en el África y hoy China es dueña del África, porque necesita la comida, claro, y va allí, los minerales, y ahora Ruanda tiene clase media. Angola es el país con la ciudad más cara del planeta. Ni Moscú, ni Ginebra, ni Zúrich, ni Londres, ni Nueva York es más caro que Luanda. ¿Cómo va a ser? No. ¿Por qué? Por el petróleo que hay allí, los diamantes. Es decir, este es un mundo donde ahora un país... O sea, el mundo ha dado un cambio tremendo. Pero bien, para entenderlo hay que meterse en esos estudios suyos. Etiopía, por ejemplo, era un país que era sinónimo de pobreza, donde los cubanos incluso enviaron militares. ¿Y qué pasa con Etiopía, que es el único país negro que nunca fue esclavizado? Que los chinos, cuando vieron que los salarios estaban muy altos y que ya no eran competitivas las fábricas textiles chinas, se la llevaron para Etiopía, y Etiopía tiene más de 10 años creciendo a 2 dígitos. Y le hicieron un tren a Addis Abeba, la capital, para unirla con Djibouti, porque Etiopía no tiene salida al mar. Sí, sí. Y en Djibouti los chinos instalaron una base militar el año pasado. Y en Etiopía la clase media ha venido creciendo. Y el régimen militar decidió hacer unos cambios y pusieron un militar de 41 años, que es un tipo mucho más abierto. Pero fíjese cómo antes Etiopía era sinónimo de hambre, pero ahora Etiopía está produciendo clase media. ¿Y quién está haciendo esa transformación? Por ejemplo, Vietnam, que es un país que no solamente tuvo que luchar contra los franceses y vencerlos en Dien Bien Phu, sino que tuvo que luchar contra los japoneses, Ho Chi Minh, con apoyo de los americanos, sí, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, el primer apoyo que recibe el Vietcong no es de Rusia, es de Estados Unidos, sí, que son de las paradojas de la historia. Pero ese Vietnam, que luego tiene que entrar en una guerra con Estados Unidos por más de 10 años, hasta que Lee Duc y Henry Kissinger se unen para firmar el acuerdo de paz, ese Vietnam hoy es uno de los países que más clase media está produciendo en el planeta. Y es aliado de Estados Unidos. Sí, y está creciendo a unos niveles extraordinarios. Indonesia es el otro gran país del planeta, un país musulmán que tiene 200 millones de habitantes. Es decir, fíjense, por ejemplo, en un país que se llama República Dominicana, donde mucha gente se le olvida que hace poco tiempo en República Dominicana la gente tenía una muda de ropa para el domingo. Sí, sí. Eso hace poco. En mi pueblo, Sabana Grande de Boyá, había un señor que se llamaba Cortico, que estaba encargado por el ayuntamiento para encender la televisión que estaba en el centro del parque, para que la gente fuera a ver televisión. Entonces, fíjese a ver cómo el mundo, con esos adelantos tecnológicos, ha ido cambiando. No mencionar la medicina. Es decir, ya estamos con los chinos y los americanos haciendo estudios a las células para que biotecnológicamente se identifique la enfermedad que usted le puede dar en el futuro y prevenirla. Es decir, ese es el mundo en el cual nos encontramos ahora. Bueno, conversar con el profesor Iván Gatón, se nos va el tiempo volando. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. EN Televisión, lo que tienes que ver. Todo comienza con esfuerzo, honestidad y compromiso. Pero esta historia no tiene un héroe, tiene muchos. Y junto a Milex, cada dominicano crece sin parar. Crece sin límites, crece con todo. República Dominicana crece con Milex. Espere EN con tu pueblo. Transmisión desde todos los puntos del país.
comunidades activas, su cultura, sus logros, quejas, reclamos, sus figuras más importantes y el clamor ciudadano. Un día para conocer tu tierra desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Transmitido por EN Televisión para todo el país y Canal América para los Estados Unidos. Solo aquí, por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos conversando con el profesor Iván Ernesto Gatón Rosa. Una cátedra, este programa se viste de gala en este día con esta persona que está orgullosamente para nosotros preparado como no hay otro en República Dominicana en estos temas. Pero vamos a venir a República Dominicana, profesor. ¿Cómo usted está observando que estamos avanzando en nuestra sociedad? ¿Cómo usted lo ve, la geopolítica, la economía, en los minutos que nos quedan? Bueno, la República Dominicana evidentemente tendrá que jugar un rol en relaciones internacionales mucho más protagónico en la región. ¿Usted cree que vamos avanzando o nos falta la chispa para...? Los pueblos avanzan en la medida en que su gente, sus élites adquieren un compromiso con ese país que ellos están llamados a amar. Si usted no ama su tierra, por eso yo siempre digo, mire, usted podrá criticar lo que usted desee de los Estados Unidos, que es el país que tiene más viciosos, que es el país que tiene más corrupción en términos morales, porque eso lo vemos a través de Hollywood. Claro. De hecho. Pero el americano es cívico. El americano tiene un civismo y un amor por esa patria. Y el otro es Rusia. Los rusos llaman a su país la Santa Madre. La Santa Madre. La Santa Madre. Aman esa tierra. La madre patria. Aman esa tierra. Pero siempre he notado en mi carrera como profesor un déficit en nosotros. Y es ese complejo de Guacanagarix que nos hace sentir inferior ante otros países y ser capaz de dar información y ser capaz de convertirnos en lazarillos de otros países y no hacerlo por el nuestro. Hay un tema como de autoestima, de propia valía, quizás son esos déficits estructurales en términos de conciencia crítica, de que quieras o no, este es el cielo bajo el cual nacimos. Claro. Entonces, yo entiendo que los países avanzan en la medida en que su gente ama su país. El problema de estos países no ha estado en América Latina, para ponerles un ejemplo, Argentina, en la falta de riquezas. El caso de Venezuela, por falta de recursos. Es por una élite que ame ese país. Y eso no lo decide solamente la élite política, que ahí estamos equivocados. La élite económica le da un golpe de Estado a la élite política que quiere hacer alguna transformación. Por eso es que usted ve la diferencia de cuando en un país como Estados Unidos, la propia élite empresarial, para darles un ejemplo, el edificio donde está la Organización de Estados Americanos es de Dale Carnegie. ¿Y quién es Dale Carnegie? Carnegie era el hombre que trabajaba en la industria del acero, pero ese hombre contribuyó a que el imperio americano fuese más grande. ¿Por qué había en África del Sur un país que se llamó Rhodesia? Porque Cecil Rhodes decidió que para el imperio británico él tenía que conquistar espacios en el África. Es decir, si los grandes empresarios, si los pioneros, digamos así, de esos países se sienten comprometidos y dicen, no, pero yo voy a invertir en educación, yo voy a invertir en que los muchachos de República Dominicana adelanten y que no sean solamente los hijos míos los que vayan a estudiar fuera. Pero mientras usted, como élite, no le duela a su patria y pueda hacer algo que es importante y que desde John Locke y Rousseau, los checks and balances que es posible gracias a esa división del poder, bueno,
el empresario que juegue su rol, pero que deja a los políticos que jueguen el suyo. Entonces, en estos países, los empresarios no quieren jugar su rol. Entienden que son solamente los políticos. No aman el país, profesor, no lo aman. Algunos son tan especiales que mandan a sus mujeres a dar a luz al extranjero. Sí. Y otros viven prácticamente fuera, vienen aquí solamente a su empresa. No, y realmente su amor es por el dinero, no por el país. Entonces, hay que pensar en esto. Y nosotros, los que venimos de un extracto social mucho más humilde, entonces sacrificamos todas las aspiraciones de visión común de destino en obtener una simple canonjía, en obtener un simple bien material. Y en mi pueblo siempre se decía, porque yo vivía por donde pasaban los entierros, sí, que no había pasado un solo entierro que llevara mudanza. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que este es un país que tiene todas las potencialidades, pero ¿qué hacemos nosotros cada día para que el país vaya mejor? Hay que dejar de preguntarse qué están haciendo los políticos y los empresarios, y nosotros también contribuir para que esos políticos y esos empresarios vean en el ejemplo de nosotros como ciudadanos la obligatoriedad de que un país que tiene de todo, aquí hay de todo, y un país que geográficamente tiene una ubicación privilegiada, un país que puede ser líder en la región del Caribe, un país que tiene una diáspora que, según los estudios hechos en Estados Unidos, de los inmigrantes que hay allá, la República Dominicana es el que mayor cantidad de profesionales universitarios tiene. Todo eso es importante para un país como este, que tiene gente que está interesada en que República Dominicana, como en su momento identificó la Cancillería cubana, es una islita que tiene hasta vocación imperial. Señores, hemos llegado al final de este importante programa. Hoy en día conversando con el profesor Iván Ernesto Gastón Rosa, quien nos ha dado una cátedra de política internacional y de política local. Nosotros nos despedimos de ustedes, les deseamos un feliz resto del día y mañana estaremos de nuevo con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias, profesor, por haber venido a este humilde programa. No, un placer.